Buenos días, alumnos de sexto año básico. Nos reunimos una vez más en esta sexta clase de Historia y Geografía, que es la clase de repaso. Es una clase bien breve, bien cortita, en la cual el ticket de salida son dos preguntas súper breves para que ustedes puedan escribir ahí, ¿no es cierto?, lo que hemos aprendido durante esta unidad. Esta clase pertenece al día jueves 29 de octubre del 2020 y, como les indico, es de repaso sobre lo que estuvimos viendo de los acontecimientos que ocurrieron a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, especialmente en la sociedad chilena con respecto a lo que tiene que ver con el salitre, ¿cierto? El título de esta clase, ¿no es cierto?, corresponde a Historia de Chile, que son las características políticas, sociales y económicas desde la última década del siglo XIX hasta inicios de la primera década del siglo XX. Entonces, como les recuerdo, esto todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con la explotación de este mineral tan valioso en esta época, que es el salitre, ¿no es cierto? Y se convierte en una era, la vamos a llamar, porque es un periodo bastante largo, que no solamente tiene que ver con la extracción con el acto de sacar este elemento de la tierra, sino que también tiene que ver con la valoración del salitre, ¿no es cierto?, las ventas, las ganancias que se producen a través del salitre. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Quiénes explotan el salitre? ¿Cierto? Entonces, en un breve resumen, ¿no es cierto?, vamos a indicar que el salitre, ¿no es cierto?, gracias a la alta demanda internacional del salitre, hubo una mayor explotación en Chile, se aceleró el aumento, ¿no es cierto?, de la explotación en Chile. Les recuerdo que este mineral se encuentra en la zona norte de nuestro país y en el sur de Perú y Bolivia, ¿cierto? Entonces, gracias a la alta demanda de este producto, que era muy bueno para la fertilización de la agricultura, porque aceleraba el proceso del crecimiento, de la buena calidad de las verduras, hortalizas y frutos, ¿cierto? No solamente de nuestro continente, sino que también fue exportado principalmente a Europa y a Asia, ¿ya? Y además cumplía una labor importante en la elaboración de la pólvora. Y la pólvora sirve para hacer explosivos. Recuerden que estaba por iniciarse la Primera Guerra Mundial, habían diferentes guerras, y no solamente la pólvora se utilizaba para construir armas de fuego, sino que también para explosivos. Y los explosivos servían para derribar, ¿no es cierto?, grandes construcciones para la minería también. Entonces el salitre en ese periodo era muy importante y era muy codiciado. Entonces, ¿dónde se encontraba el salitre? Principalmente en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los países comenzaron a pedir más salitre a Chile y Chile comenzó a crear, ¿no es cierto?, estas escuelas, estas salitreras en el norte, y empezó a llamar, ¿no es cierto?, a obreros a trabajar a las salitreras. Resulta que estos obreros no sabían muy bien trabajar la mano de obra de las minerías. Entonces, y estos dueños de las salitreras crearon grandes expectativas de ganancias de dinero y de mejor condiciones laborales y de vivienda para estos obreros, ¿ya? Lo cual sabemos que no fue cierta esta gran demanda, y a comienzos del siglo XX, en el año 1920, decae esta actividad del salitre porque en Inglaterra y en Europa se descubre el salitre sintético, ¿ya?, que no es un recurso natural, sino que fue sintético, creado, ¿ya? Y ahí hay una crisis económica en Chile porque el boom del salitre se acaba en Chile, ¿ya? Entonces, para comenzar eso, recordar, ¿no es cierto?, que el salitre fue muy preciado a fines del siglo, estamos hablando de 1890, 1870 en adelante, hasta el año 1900, y del año 1900 hasta el año 1920 fue el boom, ¿ya? Entonces, recordar entonces que muchos obreros, muchos chilenos viajaron al norte con expectativas de grandes ganancias de dinero a través del salitre. Y recordemos que, ¿no es cierto?, que cuando Chile obtuvo las ganancias del salitre, ¿en qué se gastó ese dinero? En infraestructuras de calle, luminarias, construir colegios, construir hospitales, arreglar las calles, construir los puertos, pero a los obreros que extraían el salitre no se les dio grandes sumas de dinero. Al contrario,
Ellos ganaban un mal salario, vivían hacinados, las condiciones de hacinamiento, es decir, de que la gente vivía y dormían todos muy reunidos, muchas personas en una habitación, eran catastróficas. Como vivían todos hacinados, si uno se enfermaban todos. Entonces la tasa de mortalidad y de enfermedades aumentó. Ahora, aquí tenemos varias imágenes de trabajadores, ¿no es cierto?, que están en las faenas de la extracción del salitre en el norte de Chile. Así eran las salitreras. Ahí podemos ver cómo se extrae el caliche. El caliche es de donde se extrae el salitre. Ahí tenemos a los trabajadores, ¿ya? Ahora, hay contrastes. Hay contrastes en los obreros trabajando en las malas condiciones de, de salario, es decir, de sus sueldos y las malas condiciones laborales. ¿Por qué? Recordemos que estos obreros trabajaban, ¿cuántas horas? 12 a 18 horas diarias, ¿ya? Y los lugares que ellos les habían ofrecido para vivir eran de pésimas condiciones, las condiciones higiénicas, recuerden que ellos no había agua potable, no había luz eléctrica, entonces las condiciones de vida eran muy diferentes a lo que ellos pensaban que iban a vivir. Entonces, las diferencias sociales. Ahora, la oligarquía, que era el poder político, ¿no es cierto?, y los dueños de estas salitreras, no hicieron caso a estos reclamos de los obreros y siguieron, ¿no es cierto?, explotando a estos trabajadores. Entonces, los sectores populares, es decir, la gran cantidad de obreros, vivían en malas condiciones debido a que habían bajos sueldos y a la falta de ayuda del Estado. O sea, el Estado nunca los ayudó, ¿ya? Y aquí se genera, ¿no es cierto?, la clase media. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, estos, estos trabajadores. La cuestión social. El concepto de cuestión social, el primer ensayo que explica las consecuencias de la migración desde el campo a la ciudad. La cuestión social se inicia cuando la urbanización de las ciudades y la industrialización de los trabajos, es decir, se abren las empresas y las ciudades comienzan a crecer. Esto llama la atención de los campesinos, ¿no es cierto?, que vivían en el sur de Chile o en el centro y se van a las ciudades, a las grandes ciudades a buscar trabajo, ¿ya? Pero como había gran cantidad de personas y generalmente los trabajadores que venían del campo no tenían experiencia para trabajar en las grandes industrias, entonces los dueños de las industrias se aprovecharon de esa situación, ¿ya? Y comienzan aquí, surgen un conjunto de problemas sociales, económicos y culturales entre el año 1880 y entre el año 1920. La clase obrera ya es la más perjudicada porque es la mano de obra, ¿sí? Entonces, ella es la que produce, pero tiene malos salarios. Y aquí surge, ¿no es cierto?, la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? ¿No es cierto? Es un concepto que surge para describir la falta o la carencia de viviendas dignas, higienes, salud y buenas condiciones laborales de la clase obrera, ¿ya? Ahora, estos obreros que van de la ciudad, del campo a la ciudad, ¿en qué van en búsqueda, ¿no es cierto?, de mejores oportunidades y mejores calidad de vida, ¿ya? Pero ¿qué es lo que encuentran? Trabajos poco calificados, porque ellos no están calificados para poder trabajar, porque a lo mejor ellos tienen que trabajar en grandes industrias, pero ellos trabajaban en la tierra antes, ¿no es cierto?, en el campo, ¿ya? ¿Y qué es lo que reciben? Malos sueldos y malas condiciones laborales. Y además no hay una regulación. Nadie les dice que ellos tienen que trabajar 8 horas o tienen horas de descanso, sino que los hacían trabajar. ¿Se entiende? Esto, como consecuencia también, vuelvo a reiterar, bajos salarios, extensas jornadas de trabajo, y hay una inseguridad laboral y económica, es decir, si el obrero no trabajaba, perdía su trabajo, pero como el obrero no quería perder su trabajo, entonces aguantaba estas malas condiciones, ¿ya? Además, no tenía protección de ningún estamento, o sea, no había de ninguna acción del Estado, nadie los defendía. Ahora, estos obreros que vinieron a la ciudad, ya vivían en unos conventillos, ya también eso ocurrió en el norte de Chile, ya vivían en unas casas que era, yo les recordaba la otra vez, que eran como unos pasillos donde había muchas habitaciones, ya, y ahí vivían familias completas, hacinadas,
viviendas insalubres. Además, los trabajadores trabajaban para el día, era imposible que ellos pudieran ahorrar, ¿ya? Repito, no tenían agua, no había luz eléctrica, no había salud, no habían consultorios, los hospitales, habían hospitales grandes que no daban abasto a la población, y no habían colegios para los niños o sea, que debían ir a clase, no había colegio, y vivían en el hacinamiento. Ahora, como surgimiento de esto, de estos abusos, ¿ya? De las malas condiciones laborales, de la extensión de trabajo, surge, ¿no es cierto?, las propuestas, y surge el proletariado, es decir, se toman en consideraciones, se forman los sindicatos de trabajo, se reúnen agrupaciones, y estas demandas llegan al Estado, llegan al presidente, se hacen huelgas, protestas, manifestaciones, la gente sale a la calle, la gente deja de trabajar para manifestarse de que están, ¿no es cierto?, en malas condiciones laborales, como un estallido social, como el que ocurrió el año pasado aquí en Chile. Ocurrió lo mismo en ese tiempo. La gente salió a las calles enojada a pedir que el Estado los protegiera, que ellos no querían aguantar más abusos, ¿no es cierto?, de los patrones, no querían aguantar más abusos de los dueños de las empresas. Ellos querían trabajar, pero que se respetaran su trabajo, ¿ya? Y es así como la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, pone ojo aquí y hace un llamado a los dueños de las empresas a cuidar a sus trabajadores y a que fueran un trabajo digno. Y también surge propuestas, ¿no es cierto?, de organización para legalizar los trabajos, es decir, que haya una ley laboral que garantice, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el trabajo digno de los obreros. Chiquillos, todo esto que ocurrió es lo que nosotros tenemos ahora, la tranquilidad de que sus papás puedan trabajar, ¿no es cierto?, bajo las leyes laborales. Entonces, todos estos hechos históricos que han ocurrido en Chile son precedentes, ¿no es cierto?, de la actualidad que tenemos ahora. ¿Se imaginan que esas personas en ese año no hubiesen luchado por sus derechos? Ya. Esto no solamente ocurrió en Chile, sino que este hecho se desarrolló en muchas ciudades, en muchos países, sobre todo en Europa, ¿ya? Porque los dueños de las industrias abusaban de sus trabajadores, hasta que los trabajadores explotaron y empezaron a exigir, ¿no es cierto?, mayores garantías de mejores condiciones laborales. A partir de ese momento, la cuestión social, ¿no es cierto?, fue un movimiento que pidió y exigió, ¿no es cierto?, al Estado mayores garantías para poder trabajar de manera digna, ¿ya? Así que eso, chiquillos, la clase súper breve, era más que nada un resumen de lo que habíamos visto para terminar con esta unidad. El ticket de salida solamente tiene dos preguntas. Dice, ¿por qué se generó la cuestión social? ¿Por qué se generó este movimiento? ¿Qué ocurrió con los trabajadores en nuestro país? Y la pregunta número 2, que es algo muy importante que también lo acabo de decir, ¿para qué les sirve haber estudiado sobre la sociedad chilena a inicios del siglo XX? ¿Qué hechos ocurrieron tan importantes? ¿Ya? ¿Para qué les sirve a ustedes haber conocido esto? ¿Ya? Ahí hagan una explicación, una fundamentación sobre lo que hemos visto, y recuerden enviar una fotografía identificando su nombre, su curso, al correo mfaundes@cmch.maristas.cl. Que tengan buen trabajo y a trabajar. Nos vemos.